12, y son manifestaciones de Dios soberanas y que el hombre no tiene ningún control sobre ellas. Todos los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero pertenecemos a una misma institución llamada la Iglesia. Entonces, digo yo, de esa droga de la adulación, del protagonismo, es una droga, al final de cuentas necesitas esa droga, esa dependencia. que la iglesia funcional, la iglesia bíblica, no es la que reposa en el pastor todo el peso de la autoridad. La iglesia le roba a Cristo el protagonismo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a su programa Evangelio Simple. Soy Abraham. Les damos la bienvenida una vez más a este episodio, que ya vamos en el episodio número 16. Contentos de llevar a cabo cada uno de estos programas, y siempre lo hacemos con el mismo gusto, con la misma emoción. Y bueno, vamos a dar la bienvenida aquí en el set. También siempre nos reunimos y somos parte de la familia de amigos. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Eli. Buenas noches. ¿Qué onda? Hoy empecé diferente. ¿Qué pasó? Por eso me agarraste. Hoy empecé diferente. Estaba dormido todavía. No, porque si no van a decir, oye, siempre empieza por aquel lado y hoy. Bueno, es que la realidad es que tienes preferencias sí. sexuales diferentes. No, buenas noches a todos los que están aquí con nosotros. Pues bueno, este videoblog ya llegó a sus 16 años. Digo, 16. Ya pasó episodios, los 15 años y se está comenzando a proyectar a su mayoría de edad. Sí, básicamente los 16 empezamos los episodios ahora que estamos aquí, ¿verdad? Sí. Desde la página ya de Evangelio Simple, y ha sido todo Corintio, toda la carta a la primera carta de los Corintios. Los primeros capítulos están en Radio Libertad. Pues están compartidos en nuestra página. Sí, ahí están, aquí están. Sí, yo digo más que todo para la secuencia ahorita que menciona que van 16 de la carta a Corintios. Bueno, también los hemos compartido anteriormente en Radio Libertad. Excelente, bienvenido, Liz. Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos los que nos están escuchando, y un gusto estar con ustedes compartiendo lo que es palabra de Dios y haciendo polémica como siempre. Sí, no vamos a dar de qué hablar, como dicen. Excelente. Dama, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos los de aquí y los de allá, y pues qué bueno que otra vez estén con nosotros y puedan seguir qué bueno que Dios ponga esa inquietud en seguir aprendiendo. Y pues el programa pasado se quedó muy bueno, vamos a seguirle con lo que estamos aprendiendo de 1 Corintios 2. Excelente, vamos a seguir sobre el capítulo 12. En el episodio 15 llegamos estamos en el capítulo 12, llegamos al versículo 11, y hoy vamos a avanzar en la continuación. A ver hasta dónde lleguemos, hasta donde nos dé la hora. No, esos programas van a estar un poquito más largos, más extensos en tiempo, pero vale la pena, creo yo. Así es, vale entonces estamos con el tema de dones espirituales. El último capítulo, el episodio pasado vimos lo que era, o a qué se refería Pablo, ¿no? El hecho de que lo que nos está desmenuzando este texto de 1 Corintios 12, del 1 al 11, más allá de darnos un listado de dones que buscar, nos está diciendo, estos dones no tienen ni por qué buscarlos, porque Dios los da a quien Él place, y son manifestaciones de Dios soberanas, y que el hombre no tiene ningún control sobre ellas. Hasta ahí nos quedamos el capítulo anterior. Y ya Eliezer quería agarrar vuelo para los siguientes versículos y... Andábamos enrachados, andábamos prendidos. Es que realmente son temas muy controversiales, y la gente dice, es que tú lo interpretas así. No, la Biblia tiene una sola interpretación, tiene diferentes aplicaciones, pero interpretación solamente tiene una. Sí. Entonces, los temas que tocamos que vamos estudiando son estudiados con todas las herramientas correctas para poder interpretar el texto de manera correcta. Ahora bien, si
la Biblia va en contra de de lo que tú crees que debería ser o como tú crees que debería ser, pues bueno, gloria a Dios, Dios te bendiga, porque realmente no es como nosotros percibimos a Dios, porque hay una gran diferencia entre cómo yo percibo que es Dios y otra diferencia es en lo que la Biblia dice quién es Dios. O como me enseñaron también. Sí, con todos los vicios. La percepción engloba esa parte de lo que me enseñan, lo que he razonado, lo que filosofo. Entonces, pero realmente no podemos nosotros, hay un escritor muy bueno que a mí me gusta mucho, de hecho hay un libro de él, Elvis Carballosa, tengo el de Apocalipsis, muy bueno, se lo recomiendo, pero él dice, bueno, hay dos líneas, hay quienes piensan que la salvación se pierde y hay otra línea de la nuestra, dice que creemos que la salvación no se pierde, dijo, pero hay una buena noticia para ustedes los que creen que la salvación se pierde. Y le dice el otro, ¿cuál? Le dicen, que aunque creas tú que la salvación se pierde, la buena noticia es que no la vas a perder. Qué bañado. Entonces, es cruel. Entonces, creo que como nosotros podamos entender o comprender a Dios, no va a veces de la mano de lo que la Biblia dice quién es Dios. Entonces, si hay un choque muy fuerte, porque pues, los tres nacimos en hogares muy activos en el cristianismo. Liz, Soy la única mundana aquí. Entonces, pero realmente sí tenemos una influencia muy fuerte, ¿no? Y cuando ya llega a la luz de la Biblia, pues eso es difícil. Se quiebra ¿no? el pensamiento. Sí. Bueno, comenzamos con el versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo, 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, aquí vamos a ver ya lo que es la analogía que hace Pablo con referencia a un cuerpo humano. Toma de referencia a un cuerpo humano y comienza a explicar cómo cada uno de la iglesia misma, cada miembro de la iglesia, tiene una diferente función y que todas van a ser importantes, pero bueno, más adelante esto lo vamos a desarrollar. Fíjate que la analogía del cuerpo la toma sobre dos líneas. Esta primera línea la toma desde la perspectiva de la administración, de cómo Dios administró su verdad absoluta. Y hay otra línea que también es una analogía del cuerpo, que es cómo debería funcionar la iglesia. Entonces, esta, para que temo en claro, que son diferentes analogías, ¿no? Hablando de una misma. ¿Sí me expliqué? Sí, está muy bien. La cuestión es de verla desde las dos perspectivas. Y primero vamos a ver la primera perspectiva, ¿cierto? La que tú dices. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, amén, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Gloria. Es decir, al final de cuentas, cada integrante fue bautizado solamente por un solo espíritu. Entonces, a esto nos está recalcando, solamente hay un Dios, y fue el soberano y fue el que hizo la obra transformadora en esta iglesia, sean judíos, sean griegos, esclavos o libres. La introducción es que no hay diferencia entre ninguna clase social ni ninguna nacionalidad. Todos los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero pertenecemos a una misma institución llamada la iglesia. Entonces, no es eso que el judío tenía que percibir la iglesia de una manera, el gentil de otra manera, y no, lo que dice el apóstol Pablo, todos fuimos engendrados por el mismo Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí ya comienza la introducción
a referirse o ver el cuerpo mismo como la iglesia misma, ¿no? Entonces ahora sí es la analogía de que como nosotros como miembros vamos a cumplir una función específica, pero que al final de cuentas no podemos separarnos porque no funcionaríamos por autonomía propia, como así la mano no funciona como si fuera sola ella, sino así también va a ser la analogía. Entonces, o sea, ya nos dirigimos. ¿Algo más? No, sí, estoy esperando el siguiente verso. Dale. Versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora sí, ¿quieres agregar algo? Es que el punto aquí comienza el apóstol Pablo haciendo una analogía en el sentido de cómo la iglesia debe de percibirse a sí misma. Entonces, ¿cuál es el asunto? El contexto, el programa pasado, vimos que la actividad es del Espíritu Santo, el que hace la obra del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo a través de nosotros es intermitente, es decir, hoy el Espíritu Santo se puede manifestar a través de ti y mañana no, mañana interviene otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo ahora lo aterriza al cómo convive la iglesia. Entonces, ¿qué es el asunto aquí? Y eso hasta el día de hoy, porque digamos, y vamos a ser honestos, por favor, quítense la máscara. ¿Qué es más importante? Según la perspectiva de nuestros días, no lo que del conocimiento que ya tenemos, sino la Sí, perspectiva del día a día. del general, ¿no? Ujú, sí, sí. ¿Qué es más importante, el pastor o el evangelista? El evangelista. ¿Qué es más importante, el pastor o el misionero? El misionero. Es que el pastor se ve como algo muy cotidiano y lo mismo cotidiano como que le quita esa lo baja o le resta protagonismo. ¿Qué es más importante, el pastor, el evangelista, el misionero o el maestro? ¿El misionero? Evangelistas y misioneros son un top, yo diría. Actualmente. Entonces, Y al final dejas al maestro. es que ese es el punto del apóstol Pablo. El punto del apóstol Pablo es que ninguno es mayor. No, exacto. Ellos se jactaban de decir, es que yo tengo estos dones, tengo estos dones, yo soy mejor que tú. Sí. Y el otro decía, sí, pero yo tengo estos dones, yo soy mejor que tú. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Es que yo soy profeta, pero yo soy apóstol. Y apóstol mata profeta. Ándale, papá. Pero sale otro, pues yo soy arcángel. Arcángel mata a profeta y apóstol. Y sale otro y dice, no, pero yo soy el vicario de Cristo. Caray. Entonces, vicario de Cristo mata profeta, apóstol y arcángel. Y va a salir el nuevo que diga, yo soy el Cristo. Y el Cristo, es que es así, o sea, la cuestión son los títulos. Y por eso el apóstol Pablo le quita el protagonismo a ellos y le dice, ustedes no hacen nada, ustedes no tienen ninguna, si ustedes se están jactando de algo, se están jactando de algo que ustedes no hacen, se están jactando de algo que ustedes no tienen, que es el Espíritu Santo el que obra. Así que el que ustedes se menosprecien uno a otro, están locos. Porque tanto Abraham necesita de Liz, como Liz necesita de Dama, como Dama necesita de Beto, y yo no necesito de ustedes. Es todo. Porque yo soy apóstol. Y apóstol mata Mata todo. a mi. ¿No? Entonces, ¿qué el asunto es ese? O sea, el apóstol Pablo comienza diciendo, nadie puede trabajar de manera aislada de nadie. Autónoma, exactamente. Entonces, si los falsos maestros me han ninguneado, menospreciado, si me han hablado mal de mí, la iglesia de Corinto necesitó que
de lo que Dios me dio para establecerle. Por eso tenemos que regresar hasta el principio, cuando el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento lo da el Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Es que la iglesia sí necesita operar, pero la iglesia necesita de todos. Y en la siguiente explicación nos va a dar cosas más que son dignas de Oye, Eli, entonces el que se sienta que no necesita de, o que se sienta en una iglesia como yo soy autosuficiente y las cosas funcionan por mí, realmente lo que él está haciendo, lo que hay en él, las intenciones, lo que haga, ¿no está Dios ahí? Claro que no. Por eso nosotros debemos entender que la iglesia funcional, la iglesia bíblica, no es la que reposa en el pastor todo el peso de la autoridad. El pastor es parte de la iglesia. Sí. Pero el pastor sin los diáconos no jala. Y los diáconos sin la iglesia no jala. Y la iglesia no jala sin el pastor. Y el pastor y la iglesia no funcionan sin los diáconos. Los líderes no funcionan sin el pastor. Entonces, el asunto aquí es esa problemática de competencia, un duelo de protagonismo, yo diría. Es correcto. De rankearse en el número, todos quererse rankear en primer lugar. Y se da en todos los niveles, porque hay pastores que ven a alguien con un ministerio fuerte, que tiene una popularidad y lo tratan de anestesiar. De anestesiar, ¿no? claro. Y hay quienes se sienten más importantes que su pastor y deciden salirse porque dicen, no, o sea, aquí nunca voy a lograr extender el ministerio. ¿Qué es lo que hay realmente? ¿Qué es lo que le motiva? Es ese duelo de protagonismo, ese ego propio y esa arrogancia que tiene la iglesia de Corintios. Y es que eso lo podemos replicar en todos los niveles, es un vicio del hombre que va en busca, digo yo, de esa droga de la adulación, del protagonismo. Es una droga, al final de cuentas necesitas esa droga, esa dependencia. ¿Por qué? Porque vámonos desde el grupo de alabanza, ¿quién protagoniza? A nivel iglesia, ¿quién protagoniza? A nivel a nivel denominación, a nivel asociación religiosa, ¿quién domina? Entonces siempre es querer estar en primer lugar. Por eso digo, es una droga que por más que te la quieres quitar no puedes, porque siempre vas a querer estar protagonizando y que te aplaudan y que te reconozcan, pues siempre va a ser esa droga maldita. Y al final, Pablo, lo que nos lleva es, cada quien tiene su relevancia, pero no se jactan de ello porque no es de ustedes. Es como tú dices, al final de cuentas ustedes solamente cumplen una función que no nace de ustedes, sino que las ha impuesto Dios y que Él se manifieste cuando Él quiere, como Él quiere, y al final de cuentas el hombre sale sobrando. Así es. Oye, y fíjate que yo tuve una experiencia, o sea, yo estuve presente. Una experiencia casi religiosa. Sí, no es casi. Es religiosa. Fui a predicar a un congreso y en el congreso el que tocó el tiempo de la alabanza era un chavo que en el estado ya traía fans, o sea, nivel, sí, ya traían los cuates, y la verdad él cantaba muy bien y tocaba muy bien. Entonces todos los chavos se querían tomar fotos con él y todo el asunto, y él estaba en su momento, su mero mole, como decía mi papá, como marrana en el lodo, ahí revolcándose. Sí. No. Gloria a Dios. Pero el cierre del evento no tocaron ellos, sino tocó otro más famoso, Bani Muñoz. Y Bani Muñoz, o sea, arrastraba, pero donde nos llevaron a comer, los ignoraron a ellos y se enfocaron. Sí, los reflectores. Los reflectores estaban sobre Bani Muñoz. Yo los vi desencajados, los vi molestos, los vi mala onda, ¿no? Entonces como nos hospedamos en el mismo lugar, le dije, oye, ¿qué no te vi medio agüitadón? ¿No? Dice, no, es que uno deben de ser humildes. Así que le digo, hermano, pero al inicio tú no eras humilde. Sí, no. Entonces, lo que ahorita tú te molestaste es porque realmente sacaste lo que hay en tu corazón. Y en tu corazón no está que Cristo sea exaltado,
sino tú querías la exaltación. Y como esa exaltación te la robó aquel, Sí, tú estás molesto. exactamente. Entonces, ¿qué la evidencia de la falta de humildad? Porque vamos al mismo, o sea, Caemos el en lo mismo, apóstol en la Pablo humildad. está atacando diferentes frentes, Sí. pero la enfermedad es la misma. La arrogancia, la altivez, el ego, el querer ser protagonista. Y vaya, que la iglesia le roba a Cristo el protagonismo. Y la iglesia que robe el protagonismo de Dios, como decíamos, comentaba Dama antes de empezar el programa, va a mostrar la misma enfermedad que la iglesia de los Corintios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la iglesia que se presentan muchas mujeres embarazadas que salen embarazadas fuera del matrimonio, comienzan a presentar hombres adultos casados acosando a menores de edad. ¿Tú sabes quién eres? Yo sé quién eres. No, entonces todo eso comienza, que era lo mismo que presentaba la iglesia de los Corintios. Entonces hay iglesias donde ya se ve normal que los jóvenes entre ellos mismos se roben las novias, como dicen vulgarmente, se las bajen. Y eso está bien, o sea, no he visto mal. Entonces, lo que hace es que una iglesia que no tiene unidad, lo que se ve es que esa iglesia está enferma, número uno, de protagonismo, y han humanizado el evangelio, y sobre todas las cosas han dejado de tener la Biblia como la regla de fe y conducta. Así es. Versículo 18 y 19 dice más. Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, ya llega al nivel de tener que explicar Pablo, yo creo que con peras y manzanas, cómo es que Dios arquitecta la iglesia, porque ellos mismos no lo comprendían, ¿no? De que cada quien debería de tener esa madurez de comprender cuál es su lugar. Pero esta iglesia de Corinto no lo estaba haciendo. Oye, pero si tú ves el verso, y si lo puedes volver a leer, por favor, Sí. como dice, Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como esa Él expresión Otra vez, Adrián. es interesante. Dios que, Ha colocado es el arquitecto al final de como cuentas. Él quiso. pero, y por ejemplo a los que los ponen porque diezman mucho, Ay, ¿Para ya qué no. pises callo? ¿cómo? ¿Para qué pises callo y luego perdemos followers? Porque ese es el asunto. Hay personas que están ocupando un lugar que no les corresponde, pero como diezman mucho, No, inclusive inclusive cuando se hacen, he conocido en algunas iglesias que cuando se hace una selección para participar en las sociedades de damas, de varones, vaya, para estar activo en el cuerpo de Cristo, Cuerpo de Cristo. ¿cuál crees tú que sea uno de los parámetros o de las variables que consideren para ponerlo como candidato o no? como dice el libro de los Hechos, llenos del Espíritu, llenos del conocimiento de la palabra, No, estás equivocado. de buen espíritu de servicio, que Andas muy tenga bíblico. don de servicio. No, andas muy bíblico. Acá lo que yo he escuchado y conozco es que ponen primero que diezme. O sea, si no diezma a esa persona, ya Dios se equivocó en salvarlo y en traerlo al Ajá, cuerpo y la de Cristo iglesia, porque no porque sirve para nada. no sirve para nada. Lo que decía Eliezer, lo que habla acerca de Hechos, lo que dice, así debe de elegirse un verdadero siervo, o debe ser esas cualidades, pero hemos caído en los detalles o en esos vicios de la primer variable a considerar es que si diezma a alguien o no diezma. Y es que el asunto, Abraham, es que si yo pongo a alguien como maestro de la escuela dominical, debe ser alguien que tenga conocimiento de la palabra de Dios. que vaya a edificar. Pero, por ejemplo, Beto no diezma, pero tiene esa capacidad dada por Dios de enseñar la verdad bíblica, y tú sí diezmas.
y tú no tienes esa capacidad. Entonces, para mí es más importante que tú diezmas que el avance de la obra de Dios. Así es. Porque eso es así. El asunto Miden aquí la es, madurez de un miembro conforme a su nivel. o sea, ¿qué es lo que debe de protagonizar o cuál debe de ser la punta principal para la hora de las elecciones? Es que la persona, Dios la haya dotado, porque le voy a decir algo, y esta es una experiencia muy personal. Hay personas que han estudiado pedagogía y son maestras en lo secular, pero cuando llegan a la iglesia hay una hermana que no acabó ni la secundaria, pero tiene mejor capacidad para enseñar que la misma que tiene estudios académicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que a Dios, hermano, o sea, sí está en su palabra, como hemos estudiado capítulos atrás, hablamos de cómo debemos de honrar o de ayudar a nuestros pastores. Sí, pero esa no es la parte primordial de lo que a Dios le preocupa. Lo que Dios más está interesado es en que toda la iglesia sea edificada y crezca en el conocimiento de Dios, no en que yo como pastor viva de manera... Bendecido, entre comillas. Vamos a llamarle así, ¿no? Sí. Pero realmente, hermanos, creo yo que Dios nos ha dado talentos, que Dios nos ha dado habilidades, que tenemos que, como pastores, buscar ubicar a esas personas allí para explotarlas, para el funcionamiento de la iglesia. Correcto. Y porque ¿cómo se llama? No protagonismo, el eje principal de la iglesia es que lleve el evangelio y haga discípulos. Esa es la labor principal de la iglesia. La labor principal de la iglesia no es tener comodidades. Dios nos mandó a ir y a ser discípulos. Y sabes que ahora con todo lo de las redes sociales, yo veía que se esmeraban mucho en general, ¿verdad? En compartir, ¿no? Que hoy fue, no sé, Día del Amor y la Amistad o Día de las Madres, y arreglaban bien bonito para tomarse las fotos con un chorral de flores en las congregaciones, y hasta parecía un duelo de ay, a ver quién arregla más bonito. No sé, a lo mejor estoy mal, soy muy escéptica, muy maliciosa y mi percepción está equivocada. Pero era como que, o sea, ahora más enfocado en esa imagen que tiene que dar la congregación, que tiene que dar la iglesia, que a otras cosas, o simplemente el hecho de que están haciendo ahorita los programas que los cultos, ¿verdad? Que se estaban haciendo por vivo, por línea. En línea. Tratando de adornar, y le ponían aquí porque tú seas que te encante adornar, ¿verdad? Pero, tengo un problema de ansiedad, amigos, discúlpenme. Pero no es tanto por competencia, ¿verdad? Yo creo que te gusta que se vea bien el programa, pero o sea, ahorita ya se le da más importancia a esas cosas que a poder compartir realmente la palabra, que la congregación crezca. Puedes tener un lugar muy arreglado, muy bonito, y para una conferencia, para una cena de matrimonios, no sé, y ni siquiera checaste lo que se va a compartir, ni siquiera checaste lo que van a recibir realmente, qué doctrina, qué enseñanza, qué principio bíblico. Pero te esmeraste en cómo se veía, en la comida, en otras cosas, y en eso, ¿no? Y yo creo que hemos perdido eso. Y otra cosa que les quería comentar, entonces es incorrecto cuando uno ora, por ejemplo, que se acerca alguien y te dice, oye, ayúdame a orar, es que a mí me gustaría recibir tal don o tener esta capacidad, es que a mí me gustaría echarle más ganas para que el pastor me dé chance de ser maestra de adolescentes. Soy maestra de cunas, o yo cuido a los niños de cunas, un ejemplo, ¿verdad? Pero a mí me gustaría ser de adolescentes, ayúdame para que Dios me dé, porque lo que estamos leyendo es que Dios puso a los miembros como Él quiso. Entonces, si Él puso a los miembros, cada miembro trae su capacidad
Y de ámala. lo que va a hacer. Entonces, exactamente, lo correcto es pues amar lo que Dios te ha dado, no estar compitiendo y no estar queriendo ser Hay un canto, te quiero contestar con aquel bello canto que dice bellas palabras de vida. No sé si han oído ustedes la canción de Payaso de Marcos Vidal. de Marcos Vidal. ¿Cómo ¿Sí no? la has oído? Sí. Que en breve dice que hay un payaso que quiere ser trapecista, soñó toda su vida ser trapecista y él se sentía menospreciado por ser payaso. Pero eso lo podemos usar para lo que sigue. Así es. Dice, versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces vamos a una iglesia de Corintios, porque la problemática de la iglesia de Corintios es esta, que unos se creen más importantes, que buscan ser protagonismos y que menosprecian a los demás. Por eso es que Pablo lo refiere con esas palabras. ¿Cómo puedes tú decir si eres, ¿cómo se dice? Si eres un ojo, no necesito de la mano? Cuando realmente todos en conjunto formamos este cuerpo que es la iglesia y todos son necesarios porque al final es Dios quien nos trajo, es Dios quien nos da el ministerio y es un mismo espíritu el que nos tiene unidos. ¿O algo más? Adelante. Ok, versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y lo que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y es que ese es lo que yo decía. Este payaso quiere ser el trapecista y un día sin avisar se sube al trapecio, se cae, se lastima la columna y va al hospital. Rescatan su vida, pero queda paralítico. El domador lo va a visitar y le dice, oye, ¿cómo va el circo? No, el circo cerró. Dice, ¿cómo que el circo cerró? está muy triste. Sí, es que ya los niños no iban, porque los niños iban por ti, Sí. que eras el payaso. Ellos no iban por el trapecista. Así es. Entonces, eso, Marcos Vidal lo que plasma en la historia es que si Dios te mandó a ser payaso, sé payaso y sé el mejor. Y si Dios te mandó a ser trapecista, pues gozas de los aires. Entonces, creo que ese punto ahí está mezclado en el sentido de que Dios siempre va a honrar. O sea, los pies, aunque lo cubrimos con zapatos y lo embellecemos de manera distinta, pero cada dedo del pie es tan importante. O sea, no están puestos solamente porque sí, tanto se necesita como el dedo chiquito como se necesita el grande. Entonces, todos los órganos del cuerpo, no hay ningún órgano de adorno. Todos tienen una función importante. Y si un órgano deja de funcionar de manera correcta, el cuerpo que hace adaptarse a un nuevo estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros como iglesia fracturamos el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que entender, hermanos, que no tienes que tener celos de nadie, porque Dios te ha dado una capacidad y en lugar de estar pensando en el por qué no soy, o que el pastor le está dando más protagonismo a alguien, piensa en que tú estás ayudando a que el evangelio llegue a todo lugar. Y fíjate, quiero seguir hablando. Ándale. En el caso, por ejemplo, de Juan y su esposa Betty. Ustedes son miembros de la iglesia. El hermano Juan es una persona sin letra, no es muy... no es una persona que haya estudiado una carrera, sino creo que nada más hasta segundo de secundaria o primero, algo así, y se hizo trailero. Su esposa, ella creo que sí terminó la secundaria, no tienen mucho bagaje o mucho conocimiento o mucho nivel intelectual, pero son los que más evangelizan de la iglesia. Sí. Tienen un ministerio de evangelista impresionante. Del 100% de la iglesia, pudiera yo decir que el 90 o el 80% ellos lo han evangelizado. Así Sí. es. Y muchas veces uno mismo se menosprecia de creer, ay, es que mi ministerio no es tan importante. Pero realmente Dios te llamó a algo y cúmplelo. Así de fácil.
Y creo yo, Liz, perdón que te interrumpa, que está esa parte donde dice, es que Abraham es, por ejemplo, tú, aquí hay un ejemplo claro, aquí lo tengo. Sí. Tú estudiaste economía y Abraham estudió ingeniería. ¿Qué? A ver, ¿qué? Es que Geofísica. tiene que ver con la de la tierra, pero tierra. no me acuerdo si es Geofísica. geología. Busca gusanos en la tierra. Busca gusanos. Geofísico. Entonces, si nosotros lo observamos así, ¿quién podría ser mejor administrar? ¿Quién de los dos podría ayudar a la iglesia más a administrar? Liz. Porque es lo que Su estudió. vocación. Pero en la Práctica. Es diferente. no quiere decir yo, pero la Yogi. realidad es esa. Pero porque en la iglesia no es nada, no tiene que ver nada con lo secular. No. Aquí en la iglesia tiene que ver a donde Dios te pone a lo Así que es. tú quieras hacer. Entonces, pudiéramos nosotros pensar que de los 4 aquí, los 3 ellos tienen carreras universitarias. Yo no tengo carreras universitarias. De hecho, debo coloreado y garabato en el kinder. Y cualquiera de los 3 Recorte. Recorte, no. Que yo soy para el perro, para me recortar. tiene a rayita. Entonces, pareciera que cualquiera de los 3 pudiera tener mejor perfil para ser pastor. Pero de eso no se encarga el perfil que tú tengas. Sí. O sea, y es que en la iglesia lo que hoy hacen, es que la hermana dama es licenciada. Entonces, como es licenciada, ella nos va a ayudar más. Nos da una mejor imagen. Sesgas tu Es criterio. lo que decía hace rato, Sesgas dama. tu criterio. Sesgas. Y fíjate, mi mamá era una mujer de rancho. De rancho. Mi mamá nada más estudió la primaria. Pobrecita. Ella quería seguir estudiando, pero mi abuelo no la dejó. Mi mamá creció entre las vacas, los puercos, los marranos, la gallina. Esta era su vida. Se convierte al evangelio y Dios la llama al ministerio. Así es. Entonces, una hermana les dijo, no es posible que Dios haya llamado a Jovita. Porque Jovita, mira, muy naca, muy indita, no puede ser. Y es que eso, estoy hablando en 1970 y tantos por allá, ese racismo dentro de la iglesia. Ahora, mi pregunta es, ¿hoy hay el mismo racismo? Sí. Entonces, si nosotros, hermanos, no entendemos que Dios va a usar a quien Él quiere, quien Él quiera, como uno de los grandes predicadores en Asamblea de Dios, Gabriel Ortiz, el cuate no tenía ningún estudio, pero el cuate recorrió casi todo el mundo predicando la palabra y con una hermenéutica impresionante. Era conocido como el príncipe de los predicadores. Una elocuencia de alto nivel el hermano. Ahora, ¿quién lo hizo? Lo hizo el mismo Dios que les ha llamado a ustedes y que llamó a este humilde asno que está aquí presente. Pero, sin duda alguna, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Donde Dios te ponga lo que Dios te ponga a hacer, hazlo y hazlo lo mejor que tú puedas, porque con eso que tú estás honrando, aunque sea limpiar el templo, con eso estás honrando la grandeza de Dios. Sí. ¿Y cómo saber qué Dios te mandó a hacer? Simplemente lo que disfrutas hacer, sí. eso, enfócate en hacer eso. Con lo que no batallas. Con lo que sí, o sea, si tú realmente disfrutas, por ejemplo, dice mi mamá, ay no, mijo, a mí no me pongan a nada, a mí pónganme en la cocina, en la actividad. Bueno, eso es lo de usted, o sea, no tiene por qué esforzarse por otra cosa a la cual no o imitar, le digo. O complacer así al papá pastor, a la mamá pastora. Ándale, no, o sea, simplemente cómo sé para lo que Dios me puso. Y neta, hermano, hay un chorro de chavos con una reprimidos, credencial predicando, hermano, que, o sea, y es que no estamos hablando, fíjese lo que le voy a decir, y esto no lo va a aprender en otro lado más que aquí en Evangelio así. de cajón. Mire, no, lo que hace que una persona diga, este tiene un llamado especial para pastor, para maestro,
No es la creencia. No tiene que ver con el carisma que tengas. No. Porque hay uno, es que predica bien bonito mi hijo, le voy a sacar una credencial porque Dios me lo está llamando. No, él a base del tiempo que ha estado en una banca en el templo, sabe cómo hacerlo. Pero eso no garantiza que es un siervo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que garantiza que tú eres un siervo de Dios en la cuestión de, por ejemplo, en el pastorado? Es que tengas un amor desmedido por las almas perdidas. Así es. Y por su Ahora, palabra. Por sus ovejas. ¿cómo tú sabes que eres maestro? Porque tú tienes un amor desmedido por enseñar la palabra de Dios y lo sabes hacer y lo puedes hacer. Así es. Entonces, yo creo que sin duda alguna, lo que decía Abraham es muy importante, esa pasión que Dios pone en el corazón. Ahora, si tú no tienes pasión por nada de eso, hermano, salte de la iglesia. Tu ministerio es no estorbes. No Oye, estorbéis, pero, no Juan, estorbéis. o sea, aquí lo que cada función de un miembro de la iglesia es importante. Le digo porque una vez me acuerdo que Eli casi me obliga a saludar o darle la bienvenida a una hermana nueva y yo estaba paniqueada. O sea, a mí no me hables de saludar, a mí no me hables de iniciar una conversación porque yo soy muy torpe en eso. Pero háblame de hablar de la Biblia, de platicarla, de compartirla. Ahí ya tengo o sea, lo que no hablo en todo un año lo puedo hablar aquí en el programa porque es lo que me apasiona al final de cuentas. Pero tampoco podemos desmeritar la función de alguien que tiene ¿cómo se llama? Esa habilidad y que Dios la ha impuesto para que en la iglesia la cumpla. Pero es que al final de cuentas, por eso Dios no se equivoca en su palabra, es un complemento. Por ejemplo, en ese caso que dices, y hay hermanas que tienen ese carisma, esa gracia, y se les facilita ir a hacer sentir en familia a alguien que nos visita por primera vez. Pero es que esa vez que yo le dije a Liz, yo impuse manos sobre ella y le pasé de mi unción. Recibe el don de servicio. Ya está. ¿Qué está pasando aquí? El don de Ujier. Le di el don de Ujier. Versículo. Dijo, estamos en Canaán. Y dijo, ¿y tú qué ministerios tienes? Digo, de Ujier. Versículo Yo me 24. llamaste Ujier. Ay, perdón. Versículo 24, ya sosíguense. conozco. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, al final, Pablo nos está llamando a la unidad, cosa que no había en Corintios, que cada uno es relevante. No te quiero dejar la palabra porque siempre me la quito. Está bien. Pero regresa hasta arriba, en la Santa Cena. Ándale. El reflejo de ese episodio se ve reflejado desde donde comienza, fíjese, la Desde desunidad la primera- desde el capítulo desde el primer 1 capítulo. hasta aquí. Sí. Lo que más abunda es una iglesia egoísta, arrogante, con esa sed de protagonismo, todo menos... Dividida. Pero eso solo pasa en la iglesia de Corintios. Pero fíjate, pero cómo Pablo realmente y la palabra de Dios nos lleva a arrancar el problema de raíz, no a lo superficial, porque nosotros somos muy superficiales en el aspecto de querer corregir solamente lo que se ve. Pero aquí realmente, y lo que nos conviene, pero aquí realmente Pablo está haciendo, va de lo más a lo menos, así a lo micro, de lo macro a lo micro, a decir, ¿cómo me dices que no tienes ese problema de arrogancia, de división, de querer sobresalir? ¿Cómo después de todo lo que Pablo nos ha explicado del capítulo 1 hasta ahorita, cómo la iglesia de Corinto iba a decir, no es cierto, Pablo? Si le está enumerando argumentos con los cuales quedas expuesto e indefenso. Y es que el asunto aquí que nosotros podemos agarrar el trozo cuando hablan de los ministerios y poder hacer un estudio profundo de cómo se manifiestan los dones espirituales. Y tú lo puedes hacer, Dios te bendiga. Pero si tú tomas en cuenta el contexto, es que el apóstol Pablo, su énfasis no está
solamente en las manifestaciones del Espíritu Santo, sino está en cómo la iglesia los usa para robar el protagonismo que solamente pertenece a Dios. Por eso regresamos al siguiente verso, el que dice, el que se para ahí enfrente y no declara que Jesús es Dios, Exacto. el que no declara que Jesús es... entonces, el punto aquí es que tú crees que estás cerca de Dios, pero la realidad es que tus acciones y la manera en cómo tú te comportas dentro de la iglesia, lo único que hace es no reflejar a Dios. Sí, y en un ejemplo que se me ocurre ahorita espontáneamente es como si dijéramos, hiciéramos un discurso acerca de, bueno, lo más cotidiano del COVID, de las muertes por coronavirus, y decimos, y enumeramos los estados de la República Mexicana, Nuevo León, Estado de México, Guadalajara, enumeramos los 32 estados y decimos cuántos muertos tiene cada estado. Es decir, y tú y yo escuchamos eso y nos vamos, ¿qué decimos? Hacemos una predicación de los estados de la República, de geografía, pero no, la intención de esa carta, de esa noticia, no es hacer un estudio de la geografía, sino es hacer una estadística de la muerte y del impacto de esa muerte. De esa enfermedad, perdón, de la muerte y el impacto de la enfermedad sobre las defunciones. Hacia acá Pablo, o sea, todo, y es verdad lo que dice ahorita, o sea, por eso me vino solamente, siempre escuchamos en Corinto, en la carta de los Corintios, de los dones, todos describen los dones, pero Pablo solamente los está describiendo, nada más los está enumerando, pero nosotros nos vamos a estudiar los dones ahí. ¿Por qué los menciona? Cuando realmente está viendo las causas del egoísmo, de lo que tú decías, o sea, de quererle quitar el protagonismo a Dios. Esa es la raíz, ese es el núcleo. Sí, por ejemplo, vimos en el programa pasado 11 versículos, nada más 2 hablaban de los dones y los otros 9 hablaban de la problemática real. Así es. Pero la iglesia en su ignorancia, porque es lo primero que dice, en tu ignorancia le das más importancia a los dones y al estudio de ellos que a la unidad que debe de dar fruto al final de cuentas, que si estos dones existieran, el fruto se daría en la unidad. Así y es. ustedes no la tienen. Por eso el último verso que vamos a ver en algún programa más adelante termina con una ironía. ¿Cuál es la ironía? Busquen los mejores dones que ustedes quieran. Así es. Pero yo les voy a mostrar un mejor camino. El amor. El amor todo, ¿no? Amor. Y mira, a mí me gusta mucho esa alabanza que me bendice mucho. Siempre termino llorando. ¿Sí te ministra? Sí, bastante. Termino llorando. Uf. Y digo, tiene unas verdades tan profundas. Eso solo pudo haber venido de Dios. Es más bíblica que El la... amor es una magia. Oye, pero es más bíblica que Es la de la una niña de tus ojos, ¿no? Sí, no. No, decía un maestro, que no voy a quemar quién es, me dio una licenciatura en teología y decía, a ver, no me canten aquí esa canción homosexual, decía, o bueno, esa canción media rara. No nos censuren Face. Face, por favor. Amamos a los gays. Es lo que te iba a decir. No me canten esa. Dijo, ¿cómo que yo soy tu niña? ¿A poco tú eres la niña? No, hermano, no ando manejando eso yo. Entonces, yo creo, hermano, que el texto va enfocado, por eso yo le decía yo en la previa que tuvimos ayer, le decía, no es que yo sea cesacionista, sino que en este sentido, en este capítulo, el apóstol Pablo dice, no es el protagonismo, no es humano, Así el es. protagonismo es De Dios. totalmente divino. Así es. Versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen Amén. con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí Pablo nos está diciendo el deber ser, lo que realmente la iglesia debería de ser, pero llevamos a la realidad. O sea, ¿cuántos realmente tienen esa unidad de que cuando alguien la va bien en la iglesia, cuando alguien está siendo llamado, cuando alguien está dando un mensaje y está siendo recibido por los demás, se alegren? Y cuando está yendo mal, se va a ir mal. O sea, realmente... Fíjate es que tengo como- un ejemplo de pareciera eso. que es alguna utopía que Pablo Sí. persigue en estos tiempos. Sí, Sí. no, en realidad. Sí. Sí lo ven. Describe qué es esa palabra por los que no sacaste la dominguera. Ay, lo siento. Utopía es una o algo ideal a Ideal. lo que se busca, pero que dista muy lejos de la realidad. Así es.
Ok, sí. Algo perfecto. Sí, es que está muy bonita la palabra, a mí me gusta también, pero algunos no la vamos a entender. Yo lo que digo es, hermano, fíjate, tengo un ejemplo de cuando fui pastor en Hong Kong. Por eso la gorra. Vaya. Sí, Esa te la regalaron sí, allá. allá. Traen unas letras Mis ahí. amigos de Goku. Asiáticas, porque no sé de Es qué que- idiomas son. Para mí es asiático y ya. Realmente a la iglesia llegaba Goku y me la regaló. Y siempre yo iba al intercambio. ¿Y Goku hablaba en Genkigama. lenguas? ¿O hablaba en lenguas o no Goku? Sí. Goku hablaba en lenguas. Goku habla lenguas. Siga leyendo, Liz, dale. Entonces, No se enfoca. fíjate. Es show. En una iglesia invitaron para adornar la iglesia porque se cambiaron de edificio. Entonces la adornaron. Entonces hablaron de un equipo para que lo hiciera. Una hermana era la encargada de hacer todo el set, o sea, ¿cómo? Así le llaman, ¿no? Sí, set, el adorno que iba a llevar, la letra afuera, las luces, todo. Quedó muy. Entonces trabajaron todas las hermanas para que todo quedara adornado bien padre. Pero resulta que el domingo, que llegó el día del culto, todas las hermanas bien cansadas, y bien peloteadas, ¿no? de la chamba. Y el pastor dice, no, damos gracias a Dios por la vida de Dama. Sin ella no hubiéramos, o sea, es un ejemplo. Sin ella no hubiéramos podido tener todo lo que tenemos. Hermano, démosle un aplauso a ella. E ignoró a todo el equipo. Y no, déjate el equipo, todas las hermanas que tuvieron ahí cortes, jalando. Dijo, ¿cómo? Se le rayaron, ¿no? No, la chava se desanimó, bien agüitada. Entonces, ¿cuál es el hecho? El hecho es que cuando se trabajan todos. No debe de haber una honra o no debe de haber una predisposición de las personas en intentar honrar a una persona por intereses personales. Ajá. La iglesia es un cuerpo y si todos trabajamos, la verdad que yo estoy muy contento con la iglesia que Dios me ha permitido pastorear, porque todos han sostenido y eso es lo que me gusta a mí de trabajar como personas como Liz, Abraham, como el hermano Ricardo y la hermana Berta, que no tienen un protagonismo y que cada vez que nosotros subimos al Face, La hermana Maru también. la hermana Maru, perdón, sí, gracias. La hermana Maru, cada vez que subimos al WhatsApp o al Facebook, nunca hay un protagonista, siempre es gracias a todos los hermanos, aunque haya dado un peso, aunque haya dado 2 pesos, aunque solamente jaló una silla, él también, debemos de gozarnos también con él. Así es. Ahora, pero también lo contrario, si algo sale mal, nos salió mal a todos. A todos, sí. No es que, es que salió mal por culpa de Abraham, Todos alcanzamos. porque el diablo lo está usando. Dijo una hermana en una ocasión que fue a mi casa y me dijo, ay hermano, perdón por todo lo que dije, es que yo pensé que el diablo le estaba usando a usted. Entonces, yo creo sin duda alguna que todos somos parte del cuerpo y si nos sale bien algo, gloria a Dios, gocémonos. Si nos sale mal, no hay culpable. No. Volvámoslo a intentar y A volvámoslo a levantarnos, hacer. a aprender. Así es. Cada experiencia creo que trae su aprendizaje, tanto de victoria como tanto también de derrota. Así es. Así es. Aquí dejamos el Este capítulo episodio. de hoy y vamos a terminar el próximo ya con la última parte del capítulo 12. La verdad que también es tan importante e interesante como los demás episodios que hemos visto, la verdad. Así Que es. toda la palabra de Dios Y la verdad está bonita. muy interactivo los temas Porque al final le puedes contextualizar a Así nuestra es. iglesia y que realmente estamos lejos de lo que Pablo está dando, mensajeando a esta iglesia. Y te pones a ver y son cuestiones, no se quedó, esos problemas no se quedaron encapsulados en el tiempo en la iglesia de Corinto, sino que es un vicio que trae el hombre, que es el vicio del hombre por naturaleza. Entonces realmente siempre lo vamos a corregir eso. Hemos llegado a la parte final de su programa, que es Evangelio Simple, y bueno,
Siempre es un gusto, como les digo, compartir el set con ustedes. Disfruto, la verdad, plenamente platicar, analizar, estudiar, comentar la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos transforma a Crecer en su todos conocimiento. y maduramos y crecemos como cuerpo de Cristo. Abraham, solamente, Dime, adelante. si me permites, quiero mandar un saludo a una prima de Beto que acaba de tener su niña. Felicitaciones. Saludos. Saludos. Listo, hasta luego. Bye.